La tesis del genocidio excluye la de la explotación, por motivos casi de teoría de conjuntos. O lo matas o lo explotas, pero matarlo y explotarlo a la vez no puedes. Pero los indígenas mueren fundamentalmente porque no soportan la explotación económica. Explícame los réditos económicos que tiene para un español implantar una cruz o romper un ídolo. Entonces, no acabo de entender qué rentabilidad da eso. No se puede, Iván, desplegar, no se puede diferenciar, no se puede separar la expansión hispana de la expansión europea. Porque ya digo que yo no voy a admitir la inexistencia de España antes del siglo XVIII. La conquista española se hiciera de un modo extraordinariamente caótico, subjetivo, diferente, personalizado, produciendo muchas tragedias. A ver si alguien me explica el papel que juegan los indígenas en las independencias americanas. Es un sarcasmo, evidentemente, ¿no? Este es el primer debate con dos visiones diferentes sobre el descubrimiento de América. Un momento. ¿Descubrimiento o conquista? ¿Una empresa española o europea? ¿Colonias o virreinatos? ¿En Hispanoamérica o América Latina? ¿Por dinero o por evangelizar? Hoy les aseguro que esta charla no les dejará indiferentes. Dos ponentes que han querido escuchar y refutar al otro, Iván Vélez y José Luis Villacañas. Dos personas que con visiones distintas tienen el mismo objetivo: encontrar la verdad histórica. Creo que el pueblo español, sus gobiernos legítimos son los que tienen que llevar adelante este tipo de cuestiones. Para alimentar un poco más el debate, que siempre está bien, podemos utilizar una terminología muy hispana, que es que podemos celebrar el Día de la Raza, el día 12 de octubre. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a presenciar un debate, podríamos decir, un tanto pionero. No sé si se ha hecho este tipo de debates antes en YouTube, pero vamos a conocer la visión de dos personas que han dedicado una gran parte de sus vidas a entender el legado hispánico y a entender también con sus visiones la historia de España. Todo esto lo vamos a hacer para hablar de este 12 de octubre, que es cuando se va a publicar el vídeo, y entender qué significa para los ponentes de hoy esta fecha. Vamos a entender también cuántos puntos pueden tener en común o cuántos puntos podrían tener en el que tengan diferentes visiones. Para ello voy a pasar ya a presentar a los invitados de hoy. El primero de todos, por aquí tenemos a José Luis Villacañas, filósofo e historiador. En Amazon aparecen más de 60 libros que ha publicado José Luis, quizás siendo el más famoso de ellos uno que se llamaba Imperiofilia, que también está, no sé si fue un ventas o no, eso nos lo podía decir José Luis, conocido también, imagino, por los suscriptores del canal y también, imagino, conocido por Iván. Y también ha escrito un nuevo libro que se llama Max Weber en contexto, pero básicamente tiene 60 obras, así que ponernos a recitar todas, quizás se habría acabado ya el debate. Muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy aquí en Trincheras Ocultas. Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar con vosotros y bueno, y dialogar, ¿no?, sobre este problema que nos concierne, ¿no?, de un modo bastante central, claro. Y por el otro lado tenemos a Iván Vélez, archiconocido también por seguramente todos los suscriptores del canal y por todo el público ávido que quiera conocer qué es eso de la leyenda negra. Ha escrito un nuevo libro, La conquista del Perú en busca de fama y fortuna, publicado por Esfera de los Libros, y como este vídeo va a salir el 12 de octubre, ya lo podemos anunciar también para todo aquel que quiera hacer. No sé si la compra ya o que va a salir en muy poco, pero eso nos lo dice ahora Iván. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Trincheras Ocultas también, Iván. Bueno, nada, gracias por invitarme. Claro que conozco a Villacañas, hemos coincidido alguna vez en algún debate. He leído Que Imperio y el Imperiofilia. Esas dos obras sí que las he leído de su extensa producción. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, pues sí, el libro del Perú ya está en el mercado capitalista a la venta.
Pues Iván, para ya meternos en harina rápido, ¿qué es el 12 de octubre para ti qué se celebra? ¿Qué concepto tienes de la hispanidad? Explícanos tu visión antes de conocer la de José Luis. Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon de esa página para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico, porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to the state. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, Lo que nos da en la fecha. a ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Bueno, son preguntas bastante amplias. El 12 de octubre, ¿qué es? Pues el 12 de octubre es una conmemoración de lo que ocurrió el 12 de octubre de 1492, que es el descubrimiento de América. Ya sé que decir descubrimiento de América pues es algo inadmisible en determinados contextos, pero lo digo y lo reitero porque es un descubrimiento constitutivo y es una forma de incorporar unas tierras a una teoría de la esfera, que yo creo que esa es la clave del asunto. No, digo frente a aquellos que no, ya había gente que no hacía falta que la descubrieran, ya había gente que había viajado, bueno, ya, pero en descubrirlo hay que insertarlo, ya digo, en la teoría de la esfera. Eso lo hacen los españoles tras la llegada de aquella flota que sale de España y que llega a unas tierras que ya digo que se pueden insertar en una esfera. De otra manera, pues no se entiende como descubrimiento. En cuanto a la hispanidad, pues es un término muy amplio, muy amplio. Podríamos simplificarlo de algún modo diciendo pues que es aquella parte del mundo, aquella parte constitutiva también del mundo, pues que tiene la impronta hispana. Ya sé que esto quizá parezca que es corto, lo iremos desarrollando en el debate, y bueno, pues elementos culturales comunes, elementos históricos y por supuesto la lengua española como, a mi juicio, eje central de unión entre naciones, por supuesto soberanas, nadie lo niega, nadie niega esas realidades políticas, pero con una complejidad enorme porque dentro de esas naciones políticas soberanas, pues hay todavía unas persistencias étnicas pues que alimentan un debate muy enconado que ya se dio hace 5 siglos en la propia España, porque precisamente al ser un imperio católico, pues no se podía dejar de lado la cuestión de esas personas que allí se encontraron. Bueno, serían más o menos esas mis primeras consideraciones. Las primeras consideraciones, Iván. José Luis, también, y también para ti, Iván, si os queréis cortar o queréis hacer alguna apreciación, sin ningún problema, podríais hacerlo durante el debate, que yo estoy aquí simplemente como moderador, pero creo que lo interesante es que vosotros habléis. Así que, José Luis, para ti, ¿qué sucede ese 12 de octubre de 1492? ¿Lo considerarías descubrimiento desde tu perspectiva? En 1492 yo creo que lo que debemos conceptualizar de una manera profunda es que todas las perspectivas del mundo antiguo quebraron en la medida en que se identifica una realidad, una tierra ignota que no contaba, que no existía para ninguna fuente literaria anterior, ¿no? Creo que esta refutación radical de lo que era la noticia del mundo en todas las fuentes clásicas obliga a decir que con el 12 de octubre de 1492 se inicia una nueva época de la humanidad. Nada de lo que existía en el saber de los seres humanos construido sobre las fuentes antiguas deja de valer, o sea, todo lo que estaba allí deja de valer en la medida en que hay una tierra que no estaba pensada, que no estaba conocida
por ninguno de los libros antiguos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es una fecha bastante central para reconocer por primera vez, tener una autoconciencia cierta del planeta en el que estamos. Es una fecha decisiva para la autoconciencia de la Tierra, una fecha decisiva para entender en qué planeta estábamos insertos y, por supuesto, nadie duda de que este acontecimiento verdaderamente de umbral, de tiempo histórico, está íntimamente relacionado con el impulso extraordinariamente poderoso de la expansión de Europa, que, por supuesto, tiene un protagonismo excepcionalmente fuerte exactamente en sus países de frontera, ¿no? Yo creo que el descubrimiento de América, el encuentro con América, es ciertamente un acontecimiento europeo, es un acontecimiento mundial, es un acontecimiento europeo en la medida en que Castilla, la monarquía hispánica, en estos momentos representa la punta de lanza del proyecto expansivo de Europa. Y es el proyecto expansivo de Europa justamente en la medida en que solo se explica ese viaje desde la voluntad de conectar con Asia, ¿no? Yo creo que para entender el significado de hoy, debemos decir que el hallazgo, el descubrimiento, la posición de América en el planeta forma parte de la batalla de Asia, por decirlo así, de algún modo, ¿no? Esto es, fue el intento de llegar a Asia y de evadir, desde cierto punto de vista, el gran muro que representaba el Islam, el que nos lleva hacia Occidente y nos coloca, ¿no?, en este movimiento extraño, casi telúrico, podemos decir, de traslatio imperi, ¿no?, que va siempre guiando el camino del sol, ¿no? Desde este punto de vista, constituye ciertamente un acontecimiento que hay que mirarlo dentro de las grandes perspectivas de la historia europea. Vale, genial, José Luis. Iván, ¿quieres añadir algo aquí? Primera discrepancia, como era previsible, yo rebajaría la intensidad europeizante del asunto, ¿no? Yo creo que es un asunto mucho más hispano que europeo, así como objeción, porque evidentemente el descubrimiento de América se hace en la inercia del fin de la Reconquista. Estoy de acuerdo en que es una operación envolvente respecto al Islam, pero no la veo precisamente como un proyecto europeo. Yo es que soy menos europeísta que don José Luis y aquí vamos a encontrar elementos de discusión. Creo que es un elemento, creo que es un proyecto castellano más que europeo, así como suena. Y yo fíjate, Iván, yo no lo creo. Y te doy una razón fundamental. Bueno, pero yo sí. Mira, te doy una razón fundamental. Sí. La razón fundamental es que todo lo que tiene que ver con el dominio del mar, todo lo que tiene que ver con el dominio de las islas, es un asunto que implica de manera insuperable a la sede romana. El ejemplo básico es la expansión por Canarias, ¿no? Tú sabes que la expansión por Canarias se discute de una manera muy intensa, muy profunda, en el Concilio de Basilea, 1440 aproximadamente. En el Concilio de Basilea están disputando Portugal y Castilla acerca de a quién le compete el control de las Islas Canarias, ¿no? Y Alfonso de Cartagena, que es ciertamente el padre de la cultura castellana, es el que defiende que esa expansión le compete a Castilla y no le compete a Portugal. Yo pienso sinceramente que la expansión de Canarias, por supuesto, nos muestra cómo en sede conciliar Europa delega
la expansión por el Atlántico en los poderes peninsulares. Y, en cierto modo, delegan los poderes hispanos. Y Castilla se atribuye, ciertamente, esa empresa porque es el más importante de los poderes hispanos. En Basilea, naturalmente, todos los representantes de los reinos hispanios son hispanos, Portugal incluido, obviamente, ¿no? Castilla reclama la hegemonía de los reinos hispánicos y por eso reclama fundamentalmente algo que tú sabes perfectamente, la continuidad con el legado de los godos, y reclama la Tingitania, reclama todo el norte de África y reclama, por supuesto, las Canarias como parte de ese legado de legitimidad hereditaria del reino de los godos. Pero es un acuerdo europeo, es un acuerdo europeo. Y por eso mismo ese acuerdo de Basilea tiene que ser refrendado después por Alejandro VI con la bula papal conocida, que es la única que desde cierto punto de vista otorga legitimidad al proyecto específico español, ¿no? Hispano o castellano. Desde ese punto de vista yo creo que no se puede, Iván, desplegar, no se puede diferenciar, no se puede separar la expansión hispana de la expansión europea, fundamentalmente por otra cosa clarísima desde mi punto de vista, que es que Europa, desde que se ha tomado Constantinopla, se ha cegado realmente. Y desde que se ha tomado Granada, en cierto modo, de que se está intentando tomar Granada, se ha cegado una de las cuestiones fundamentales para cualquier territorio como el de Europa, que carece de metales nobles. Se ha cegado las fuentes del oro africano, que viene desde el Nilo, llega hasta Alejandría, y con el comercio musulmán y Venecia, etc., enriquece el circulante europeo. Esto se ha quebrado y tiene una necesidad toda Europa de circulante que está presionando de manera muy fuerte en favor de esta expansión. Y la otra razón es que inmediatamente que viene Carlos, le concede y de forma clarísima licencias a los alemanes para entrar en la colonización de las Indias. Bueno. La colonización de Venezuela, por ejemplo, es fundamentalmente desde 1520, estamos hablando de muy pronto, es fundamentalmente alemana. Creo que no se puede disminuir y que no se puede descontextualizar la expansión hispana de la expansión europea, porque en último extremo España tiene una razón histórica fundamental a lo largo de toda la Edad Media, que es ser la frontera europea, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que no podemos comprender nuestra historia sin esa dimensión. Bueno, yo creo que tampoco lo que se puede hacer es ese abuso contextualizador, ¿no? Diluyendo siempre lo español en lo europeo. Las bulas alejandrinas no se las dan a Europa, se las dan a quien se las dan. Y luego la pugna que hay de otros reinos europeos por los derechos otorgados a los reinos hispanos, vamos a dejarlo en hispanos, para no entrar en esas disquisiciones tan finas de si Castillo, anti-Castillo y tal, es por algo, y es porque no han participado en ese reparto, con lo cual a mí esta idea de que el descubrimiento de América es una cuestión europea, pues chico, sí, evidentemente España o los reinos españoles no estaban en Oceanía, pero como proyecto europeo en absoluto. Y luego, por otra parte, el tema de los banqueros alemanes es una necesidad que tiene Carlos para su empresa imperial, en la cual pues ya sabemos que el soborno era un mecanismo muy eficiente y por lo tanto había que tirar de banqueros, y están los fúcares en español, ¿no? Déjame un segundo, por favor. Y por supuesto no podemos desconectar del todo España y hablo de España, ya hablo de España como nación histórica, no política. España nación histórica. Del contexto europeo en el que se está moviendo, incluso en las altas esferas. Evidentemente, hasta ahí podemos llegar, pero la América hispana, vamos, es una fractura radical con el resto de Américas. De hecho, la pugna es completa. Los intentos de Inglaterra, los intentos de Francia son precisamente porque no han participado en ese proyecto. Entonces, no me encaja en absoluto esta visión, poco menos que fuera una especie de pre-Unión Europea la que estuviera lanzando aquello. Por otro lado, en la Reconquista, el elemento foráneo, el elemento europeo, me estoy acordando de las Navas, pues no fue precisamente definitivo. Es decir, el contrapeso
a Constantinopla es Granada, pero es una Granada que la toman fuerzas castellanas. Eso es bien sabido. Entonces yo por eso refuto la idea de que lo del descubrimiento de América fue una empresa geográfica europea, en absoluto. En absoluto. Iván, vamos a ver, las evidencias no se pueden negar. Es una empresa No castellana, puede negar. claramente. Es una empresa castellana, esto es obvio. Es una empresa castellana, está financiada no solo por castellanos, hay importantes financiadores, ¿no?, que proceden de otros reinos, como Valencia. Por eso he dicho hispanos, José Luis. Quiero decir, Sí, ni siquiera he querido ceñirme a mi Castilla, en la cual nací. Sí. Eso, desde el punto de vista político, es ciertamente, y desde el punto de vista de la realización, es un proyecto, no se puede negar que es un proyecto hispano. Yo lo que quiero insistir es en dos cosas, que creo que es una cuestión de matices, ¿no? Tampoco quiero hacer de esto el centro de la cuestión. Primero, que las monarquías en aquel tiempo, en cierto modo, para contextualizar, eran corporaciones internacionales, no eran corporaciones nacionales. Yo creo que el primer español que de una manera seria se plantea la necesidad de hacer una monarquía nacional es Saavedra Fajardo. Antes, yo creo que la Casa de Austria no tiene sencillamente una idea de ser una monarquía nacional. Forma parte de una corporación internacional que afecta no solo a la Casa Regia, sino que afecta en general a la nobleza. La nobleza es una corporación internacional. Esto es lo que explica, por ejemplo, cosas, ¿no?, tan relevantes como que las primeras muestras que trae Cortés a España de la conquista de México no acaban en España, sencillamente. Acaban en Worms, donde está el emperador, en la Dieta. Y las primeras esculturas que trae Cortés no las admira ningún artista español, las admira. Durero, sí. Literalmente las admira Durero, ¿no? Quiero decirte que el anacronismo fundamental, desde mi punto de vista, bueno, tú sabes mi tesis, ¿no? Sí. España es una nación tardía. Me la sé. El anacronismo y la discuto, ya sabes. Sí, es proyectar sobre España la idea de una nación primaria. Entre otras cosas, porque si vamos a lo que dice la ciencia histórica, el momento de los singulares colectivos que Koselleck ha identificado de una manera muy clara, tiene lugar en lo que llamamos la Sattelzeit, tiene lugar a partir de esta época de 1750, 1770, que se pasa de los estados al estado, de las constituciones a la constitución, de las naciones a la nación, de las dignidades a la dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que la mayor sensibilidad para generar una nación hispana está íntimamente relacionada con exactamente la dificultad que tenemos. ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, la dificultad que tenemos justamente a partir de las rebeliones holandesas, de las rebeliones flamencas, la dificultad que tenemos para seguir siendo una sociedad equilibrada en la península si mantenemos el imperio europeo y el imperio americano. De ahí surge realmente nuestra conciencia protonacional, que nos damos cuenta de que estamos cayendo en una situación social insostenible justamente porque tenemos el imperio americano y porque tenemos el imperio europeo, que en el fondo es algo que corresponde a la Casa de Austria, pero no
exactamente a las poblaciones hispanas, ¿no? Y por eso este es el momento crucial de sensibilidad para configurar lo que se llama un cuerpo unido. En la tesis de Saavedra Fajardo, un cuerpo unido que esté en condiciones de mantener la salud mínima de un cuerpo continuo y que, por lo tanto, esté en condiciones de desprenderse de las posesiones imperiales. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí ya es el moderador el que tendrá que decir. Yo creo que nos hemos desviado hacia una cuestión que tiene que ver con la discusión nación histórica, nación política. Yo creo, José Luis, que tú estás poniendo el acento única y exclusivamente entendiendo nación como nación política o protopolítica, en ese proceso que conduce a la nación política. Hay una nación histórica que es innegable, que está reconocida internacionalmente con embajadas, con toponimia, en fin, no voy a apelar al topicazo de decir por qué le llama la española Colón a esa isla, pero bueno, es bastante revelador, ¿no? Y evidentemente yo me he leído las cartas de relación de Cortés y habla constantemente de españoles. Además, una vez me tomé un poco la molestia porque vamos a ver si utiliza castellano, españoles. Entonces, negar la evidencia de la nación histórica española, pues chicos, sinceramente creo que esto acabaremos el programa y estaremos enredados en lo mismo, pero si vamos por el terreno de lo hispano, yo también te diría que las casas nobiliarias que de algún modo surgen tras las conquistas es un elemento indígena por la estratificación social que respetan los españoles como hombres del antiguo régimen, cosa lógica y normal, y aquellos que por méritos de diversa índole, no solamente por méritos de conquista, porque hubo cierta frustración y el colapso de la encomienda, ya sabes que produjo unas turbulencias enormes, perdón porque estoy un poco atarrado. Yo creo que es ahí donde se debe desarrollar el debate si queremos hablar de hispanidad en lo histórico, y luego podríamos hablar, y no quiero enmendar el plan al presentador, de las interpretaciones y actualidad de este debate, porque desde luego lo es, no es un debate estrictamente de datos y de historiadores, sino que tiene una carga ideológica potentísima. Yo redirigiría la cosa por ahí, porque ya digo que yo no voy a admitir la inexistencia de España antes del siglo XVIII. Si me permitís un segundo, como el debate no va en cuándo surge España, que ese debate lo podemos tener en otra ocasión, estamos fijándonos en ese 12 de octubre de 1492. Por ejemplo, lo podemos redirigir un poco, José Luis. ¿Qué opinas cuando, por ejemplo, se vierten comentarios de lo que realizó España allí fue un genocidio? Desde tu visión, desde todos tus investigaciones, ¿realmente piensas, bueno, en tu perspectiva serías que los europeos no lo enfocarías tanto a España, pero ¿qué opinión te merece cuando se dice que no hay nada que celebrar en esta fecha porque se produjo un genocidio allí, por ejemplo? Que creo que es interesante el matiz que estableces entre una nación cultural y una nación política. Ciertamente, cuando yo hablo de España como una nación tardía, estoy haciendo una tesis política, ¿no? Ciertamente. Es verdad, y no se puede negar la existencia de una nación cultural, no se puede negar la existencia de la forma de llamarnos hispanos y luego españoles. No se puede negar este tipo de fuentes a las que tú has aludido, ¿no? Sin ninguna duda. Esto es así. Esto nos lleva a lo que nos dice el moderador, ¿no? Por supuesto, no se puede negar que los teóricos castellanos fundamentalmente, pero españoles en general, en el siglo XVI, elaboran, en relación con América, y esta es la cuestión, elaboran un concepto de hispanitas, ¿no? Un concepto de hispanitas que, en cierto modo, hace juego con un concepto de romanitas. Esto es, los españoles comienzan a ver lo que están configurando en el Nuevo Mundo como una actividad que podemos llamar semejante en muchos rasgos a la actividad expansiva del Imperio Romano y la construcción de una fuerza civilizatoria que era las romanitas. Esto es así. Ahora, si nosotros nos paramos a pensar, ¿no?, en hasta qué punto, de forma efectiva, la hispanitas mimetiza a las romanitas, nos damos cuenta
de una diferencia que a mi modo de ver es decisiva y fundamental. Y es que la Romanitas se hace de forma permanente con personal que está enrolado de forma funcionarial e institucional por el centro expansivo, por Roma. No solo tenemos las promagistraturas, ¿no?, sino que tenemos que son funcionarios, que son milites específicamente funcionarios, y que, por lo tanto, se trata de una operación decididamente estatal. Creo que la cuestión española es diferente. La Hispanitas no se forma fundamentalmente con funcionarios del Estado. El modelo expansivo es más bien el modelo no tanto de misión, sino el modelo de autorización. Los españoles que van a América tienen que estar autorizados por la monarquía, pero la realización precisa de lo que hacen en América no es una misión encomendada de forma funcionarial por la monarquía. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí la autonomía del conquistador, la autonomía de la empresa del conquistador. Tiene que estar autorizada, pero su realización no es. Y de ahí la batalla fundamental de la monarquía con Carlos V, que es hacer de los conquistadores funcionarios, esto es de hacer de los que están como encomenderos, hacerlos funcionarios de la monarquía. Creo que esto es decisivo. Y es decisivo por lo que tú preguntas, Rubio. Y es decisivo porque la conquista, las relaciones de conquista fueron extraordinariamente diferentes, distintas de lo que podía ser esa imitación de las romanitas, que es la construcción de un derecho común, de un derecho único para toda Castilla y para América. Esto es, se imita a las romanitas mediante la instauración de un código, pero no se imita a las romanitas mediante una expansión funcionarialmente controlada, con sus estructuras claramente de responsabilidades. Y esto es lo que hace que para cualquier observador de la conquista española se hiciera de un modo extraordinariamente caótico, subjetivo, diferente, personalizado, produciendo muchas tragedias. Iván. Y creo que este es el punto en el que estamos. Yo no creo que se pueda atribuir el concepto genocidio a lo que sucedió, pero creo que se puede atribuir por la forma caótica, violenta, sin regulaciones, sin aplicación del derecho, que efectivamente se podía estar haciendo, pero que no se aplicaba, obedézcase, pero no se cumple la divisa, generó lo que podemos llamar una clarísima catástrofe poblacional, una extraordinaria catástrofe poblacional. Y creo que desde ese punto de vista, las poblaciones que se sientan identificadas con las poblaciones indígenas ciertamente están, creo, en su derecho de recordar que lo que sucedió allí para sus poblaciones fue una catástrofe poblacional que tuvo agentes activos que eran los españoles y que, por supuesto, desde ese punto de vista, generó una hostilidad hacia España que todavía sigue vigente. Y creo que este es el problema. El problema no es tanto si consideramos que fue un holocausto o no fue un holocausto. El problema es si consideramos que los indígenas, que son los herederos de aquellas poblaciones, están en su derecho de considerar que aquello fue una catástrofe y que, desde cierto punto de vista, los actores eran ciertamente los españoles. Genial. Vamos a dejar ahora a Iván. Bueno, muchas cosas que comentar. Yo creo que, y discrepo otra vez, lo siento, pero bueno, me imagino que esto ya era previsible también. Vamos a ver, Claro. vamos a ver. Aquí, bueno, discrepo y también estoy de acuerdo en cosas. Evidentemente, la punta de lanza de la expansión fue, podríamos decirlo, una especie de iniciativa privada
ciertamente autorizada, totalmente de acuerdo con Villacañas, ciertamente controlada, están los veedores, están y gentes, funcionarios, vamos a llamarles funcionarios, por utilizar alguna terminología casi actual. Ahora bien, el resto de intervención es mucho más discutible, mucho más discutible. Vamos a ver, yo creo que aquí se procede con una simplificación que distorsiona la realidad, y es creer en el mito del indígena. No hubo indígena, hubo indígenas, y lo cierto es que el mundo al que acceden unos españoles, que no voy a decir en absoluto que no actuaran con brutalidad en muchas ocasiones, algunos pagándolo con la propia vida. Nuño de Guzmán, por ejemplo. Recordemos también que luego sí que había elementos de regulación. Los juicios de residencia eran muy duros, y la propia acumulación impresionante, que es un tesoro que tenemos todo el orbe hispano, de documentación, era una forma también de limitación, porque el exceso del de al lado podía contaminarte a ti, y tú te cuidabas muy mucho de no caer en el mismo. Es decir, que cuidado con esas simplificaciones. Por otro lado, el mundo, por irnos a los dos focos principales de conquista, que son el mundo mexica, Tenochtitlan, el imperio mexica y el imperio inca o el Tiantinshuyo, la tecnología que queramos utilizar, porque también esa es una materia muy exquisita de discusión, eran realidades en las cuales unos indígenas oprimían a otros, hasta el caso incluso de comérselos literalmente. Había explotación, había esclavitud. Tengo que decir también, para que no, yo no quiero parecer un rosa legendario, y sería un error por mi parte. Claro que había esclavitud en el mundo hispano, no lo voy a ocultar, pero desde luego no tiene sentido esas visiones actualistas de lo que ocurrió hace 500 años. Lo que ocurrió hace 500 años no es que no se pueda analizar, pero hay que analizar en el contexto del momento, del mismo modo que no puede irrumpir un teléfono móvil en una crónica, no podemos incorporar aquí cuestiones que todos más o menos tenemos en mente. Desde luego era un mosaico de sociedades étnicas, muchas de ellas incomunicadas entre sí, muchas de ellas percibidas desde el otro lado casi como si se tratase de animales, y lo que llegan allí son unos españoles con una serie de leyes, con una moral, con una religión, que imponen como imponen todas las grandes estructuras políticas que en el mundo han sido y serán. Hay un modo hispánico de expandirse. Hay unos elementos, y yo que me ascribo a la corriente de Gustavo Bueno cuando habla de imperios civilizadores o generadores, que es más precisa y de depredadores, él mismo dice que hay momentos de depredación, que no son dos estructuras estrictamente blancas o negras. El maniqueísmo es un error gravísimo, como también es un error gravísimo pensar que el Imperio Romano no cometía enormes atrocidades y matanzas. Lo que pasa es que la distancia es tan enorme, y el componente de fantasía que llevaría hoy a uno mismo a creerse celtíbero agraviado impide este tipo de cosas que estamos viendo hoy. Y lo que yo quiero hacer notar es que sí que hay una incorporación del mundo indígena en las posibilidades realistas del momento a las estructuras de un imperio que no exterminó a esos que desde el punto de vista de los anglosajones serían bárbaros puros y duros. Es decir, que aquí hay que cotejar una cosa con la otra, y creo que la labor de España en términos generales es muy superior política, jurídica y moralmente que sus alternativas del momento. En la famosa fórmula se acata pero no se cumple, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos conducimos vehículos y nos excedemos en el tope de velocidad. Ahora bien, si te pillan, te multan. Es decir, claro que las leyes se pueden burlar, pero eso ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Lo cierto es que las leyes de Indias que es un periodo acumulativo, legislativo, monumental, dan cuenta de la preocupación. Yo me he ocupado en este libro último del Perú precisamente hasta, eso también quiero hacerlo notar, no como publicidad ni mucho menos. No podemos ceñirnos a la época estrictamente de conquista, que son periodos pues, de medio siglo más o menos, sino al momento de estabilización. Yo, de hecho, cuando hablo de la conquista de Perú, con Francisco te lo corto porque entiendo que ahí ya se estabiliza de algún modo. Y es en esos 50 años que es cuando se producen los interesantísimos debates de la Escuela de Salamanca, absolutamente punteros, donde hay una apelación a un mundo clásico reinterpretado, aristotelismo, en fin, las cosas que todos conocemos, y se sientan unas bases sobre la guerra justa, trato al indio.
el colapso de la encomienda indiana y su revitalización por motivos estrictamente prácticos, no se puede atribuir mala fe en ello, pero yo he querido además entrar, porque creo que es fundamental, como es una especie de preámbulo de las leyes de Indias, en las instrucciones que le dan los reyes a los virreyes, y desde luego ahí la preocupación por el bienestar de los que son súbditos, categorías del antiguo régimen, son totales, hasta el punto de que se dice que ni el español ni el señor indio, porque esas estructuras se mantuvieron en muchos casos, lo cual pone muy en cuestión todo el debate indigenista que hay actualmente, porque claro, no era, insisto, un indígena, había una estratificación total, pues se pone el acento y se señala que ni el señor castellano con barbas ni el que estuviera allí desde hace un milenio puede explotar a sus empleados o súbditos o criados. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que valorar del Imperio Español, esa preocupación, independientemente de que, por supuesto, pues hubiera quien se saltara la torera de las leyes, como hoy hay gente que defrauda Hacienda o yo qué sé, o firma tesis doctorales escritas por otros. Hay casos para todos los gustos. Yo, Iván, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, ¿no? Ciertamente. Creo que hay que distinguir entre la fase dura de conquista y la fase de estabilización, es verdad. Creo que cuando Carlos V se da cuenta de los problemas que va a producir las nuevas leyes de Indias, que en el fondo no hace vitalicias las encomiendas, que en el fondo quiere destruir las encomiendas. Así es. Pues obviamente se dan cuenta de que tienen que generar una estructura de poder más sólida, porque de otro modo aquello ingobernable, ¿no? Pero, y es verdad la diferencia que se produce en México respecto de lo que se produce ciertamente en Perú, ¿no? Porque, como tú habrás estudiado en tu libro, en Perú estalla todo. Absolutamente. Estalla todo. Uh-huh. Y claramente con una actitud de completa rebelión respecto de las autoridades centrales, ¿no? Es verdad que en México se produce algo muy importante que impide que estalle México, ¿no? Hay una Santa Junta, se reúnen todos los obispos, están en condiciones de unirse los obispos con los jefes de audiencia y se establece algo así como una especie, podemos decir, de un protoparlamento mexicano que hace que se reciba bien al virrey Mendoza, cosa que naturalmente cuando llega la Gasca a Perú, imagínate, ¿no? Es una cosa tremenda. Desde ese punto de vista, es cierto que hay una clara preocupación por estabilizar y por estabilizar también las poblaciones, ¿no? No cabe duda de que los primeros que están informando de que hay una catástrofe poblacional y que esto, en el fondo, retira todo valor al dominio hispano sobre América, son los propios virreyes que están allá y los cronistas que están diciendo de manera permanente que los indios mueren, que mueren de manera muy generalizada por muchos motivos. Ahora, la clave para mí, que explica lo que pasa, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? que es muy llamativo, ¿no? Y que es muy temprano. O sea, es que la fase de conquista en el Caribe no deja un indígena, ¿no? Y de ahí la necesidad inmediata de traer africanos para atender la propia colonia, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión que hablábamos antes, ¿no? Que en realidad la expansión hispana sobre América es un asunto mixto de Estado por una parte y de asunto de iniciativa privada por otra. Y claro que los reyes van a estar por todo, van a ejercer todo lo que pueden, el control de la parte privada, porque en el fondo saben que ahí es donde se producen los abusos. Pero es que la parte privada, y esto tenemos que reconocerlo, se rige por una razón estrictamente económica. Y la categoría fundamental para esta
forma de ejercicio de la colonización es el llamado rescate. Esto aparece, tú lo habrás visto, Iván, aparece ya en el propio primer viaje de Colón. Esto es, cuando Colón se encuentra, no, y le recogimos todo el oro que llevaba porque esto era necesario para el rescate. El rescate es un concepto económico-militar. El rescate, por ejemplo, es lo que tiene que pagar Almería por ser asaltada o por ser conquistada. El rescate es lo que tiene que pagar Málaga por ser conquistada. Estamos hablando en fechas, porque en realidad, como tú has dicho anteriormente, muchos de los elementos de la expansión americana son continuidad de la expansión sobre Al-Ándalus. Pero claro, el rescate es terrible porque obliga a los pueblos con los que se entra en contacto a que financien la empresa que ha determinado que estén en contacto. Esto se ve muy claramente en Cortés cuando está preparando la ida. Y por supuesto se ve muy claramente en la primera en la primera llegada a Perú, cuando están haciendo una sociedad, en cierto modo, una sociedad comercial, ¿no? Pero claro, el rescate obliga a una explotación económica extraordinariamente fuerte. ¿Por qué mueren los indígenas? Sí, por epidemia, ciertamente por epidemia, pero los indígenas mueren fundamentalmente porque no soportan la explotación económica. No soportan la explotación económica en dos puntos decisivos. En el Caribe, por ejemplo, porque se descubren perlas y se obliga a los indígenas a bucear en profundidades que prácticamente hacen estallar la posibilidad pulmonar. En la segunda actividad económica que determina un exterminio radical de los indígenas, que por supuesto que existía. Hay dudas, Vasco de Quiroga dice que no existe la esclavitud entre los indígenas, que existen instituciones, fíjate lo que dice Vasco de Quiroga, lo que dice es que existen instituciones de trabajo, pero a ningún indígena se le niega la posibilidad de ser padre de familia. Dice Vasco de Quiroga. Pero José Luis, pero si las crónicas dicen que los españoles dicen que encontraron indígenas errados, con marcas como el ganado, que estaban... Hombre, es que mira, si nos ponemos así, vamos al paraíso de cabeza. Sí, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Ya te matiza algunas cosas también, ¿eh? Y también dicen que eran caníbales, claro, por supuesto. No solo eso, sino que las crónicas nos dicen, como algunas, la crónica que baja de Diego de León, conquistando todos los valles colombianos, también dicen que el hecho de la aparición específica de los españoles ha obligado a una regresión, en cierto modo, de las prácticas alimenticias de los indígenas y los ha llevado en algunos casos a regresar a un canibalismo intenso. Pero lo que voy es que el cultivo de la caña es el otro elemento que produce un completo exterminio de los indígenas en el Caribe. Por supuesto, los dos grandes imperios americanos tienen estructuras imperiales y, por supuesto, en tanto que estructuras imperiales, tienen una cierta homogeneidad con la estructura imperial española, de tal manera que podemos incluso decir que la mayor facilidad por la que Cortés conquista un imperio es que Moctezuma comprende desde cierto punto de vista lo que le cuenta Cortés o que le traduce la Malinche, porque en el fondo le está hablando de estructuras semejantes a las suyas. Esto es así y esto es verdad. Pero Luis, si lo importante, a mi modo de ver, es las consecuencias económicas de la conquista, porque las consecuencias económicas de la conquista posiblemente fueron las que llevaron a la mayor catástrofe poblacional. Vale, genial. Iván, ¿es para poder tener los mismos tiempos en el debate? Sí, no, claro. Lo siento. No, bueno, yo te objetaría varias cosas, José Luis. Vamos a ver, tú estás hablando todo en términos de explotación y economía. Bien. Explícame los réditos económicos que tiene para un español implantar una cruz o romper un ídolo. Entonces, no acabo de entender
qué rentabilidad da eso, para que veas que no, es una forma reduccionista de analizar las cosas. Es decir, estamos ante unas realidades incompatibles con los esquemas mentales, con la moral, con las creencias de los españoles del momento, hasta europeos, te puedo admitir, cristianos en este caso. Si solo estuviéramos ante señores que quieren producir mucho azúcar y conseguir mucho metal o muchas perlas, pues venga, que sigan con sus idolatrías, que sigan con sus sodomías, que sigan con su poligamia, ¿qué más nos da? No, el intervencionismo es total y absoluto. Y absoluto. Y luego, por supuesto, el tema de la mortandad, sin negar la explotación, ¿eh? Yo no voy a negar la explotación a la que se sometió a partes de la población, no a toda, evidentemente, porque la evidencia es que ha habido mestizaje y que han llegado hasta nuestros días, con lo cual no se han podido exterminar. O sea, la tesis del genocidio excluye la de la explotación, por motivos casi de teoría de conjuntos. O lo matas o lo explotas, pero matarlo y explotarlo a la vez no puedes, ¿no? En eso creo que podemos estar de acuerdo. Entonces, yo lo que simplemente señalo es que es una visión muy corta pretender que los españoles solamente iban allí con una especie de libro de cuentas o de balance. Iban por muchos motivos, incluso, y esto es un factor importante que tampoco da ningún rédito económico inmediato, el afán de trascendencia. Ese está en todas las crónicas. O sea, ahí no se trata solamente de decir, oye, que me he quedado con una encomienda. No, quieren dejar memoria de sus proezas. Y eso no tiene ninguna rentabilidad económica. Y eso es un factor muy importante porque los procesos de emulación que vemos son constantes. Incluso tú lo has apuntado, no sé si voluntariamente. Cuando se habla de los modelos clásicos, se habla también de la emulación de héroes clásicos. Y eso, desde luego, tiene como mínimo, quiero pensar, no solamente un afán de narcisismo, sino también de imitación de cánones morales y heroicos que están también operando en el momento. Es decir, que la cosa es mucho más compleja que medir los quintales de azúcar o la cantidad de oro, que por cierto era mucho más la plata, como es bien sabido. Y que por cierto, para introducir un elemento que es también muy habitual en estos días, metal que se quedó en su inmensa mayoría en el Nuevo Mundo, o que si venía a España era para ir a las redes familiares, como hace todo señor que se va de su casa a trabajar a otro sitio. Es decir, que el grueso de la riqueza se quedó allí, están las ciudades ahí para atestiguarlo. Entonces yo creo que eso es, volviendo casi a la pregunta inicial de Javier, porque ya creo que estamos agotando el tiempo, prácticamente la hispanidad es eso, es el resultado de todo aquello y desde luego reducirlo todo a términos de explotación y de mortandad me parece pues brocha gorda, con todo mi respeto. No, por supuesto, Iván. Mira, yo acabo de estar en Tunja, ¿vale? Acabo de estar en Tunja. Tunja es una ciudad media de Colombia, 500.000, 600.000 habitantes. Tiene la bandera de Andalucía, exactamente, la bandera de Andalucía. Y en medio de la bandera de Andalucía tiene la bandera de Andalucía es una cosa muy reciente, ¿eh? Sí, pero fíjate, pues... La bandera de Andalucía es una cosa de antes de ayer, eso no vale mucho. Mira, un detalle. Andalucía, su bandera, sus símbolos son los castellanos, que están en todos los escudos de las ciudades. Pero fíjate, tiene los colores de los reyes musulmanes, tiene los colores verde y blanco, que son los colores que llevaban. Esto los lleva allí directamente un jerezano y pone la bandera con la que él se identifica. Y en medio tiene el escudo de Carlos V. O sea que no podemos negar esas cosas. Y cuando te reciben allá, lo primero que te dice es que desea su merced. No podemos negar que existe este tipo de, podemos decir, de impronta cultural que te hace sentirte vinculado de un modo extraordinariamente sentimental. Y que esto lo hacen también los que proceden de los indígenas, los que proceden de los... Esto está claro. Por supuesto, yo creo que la clave fundamental, Iván, y posiblemente la riqueza de esta conversación es que la relación y la acción del poder hispano en América fue todo esto, lo que tú dices y lo que yo digo. Yo creo que esto es lo importante. Y lo importante es darnos cuenta de que
la ignorancia de una de las dos cosas, de uno de los dos lados, no nos hace bien a nadie. Que obviamente la red de ciudades americanas es una red de ciudades que tiene como único parangón posible la forma en que Alejandro Magno organizó toda la ecumene. Esto parece claro. Estamos hablando de 500 ciudades repartidas, ¿no?, por toda América. Esto significa que, naturalmente, quienes fueron allí no iban solo a explotar, iban a construir, claro que iban a construir. Y claro que iban a trascenderse desde el punto de vista de que allí encontraban algo que no tenían en España, que era la hidalguía. Esto es, todo el que era autorizado a ir allá se convertía en un hidalgo, tenía un estatuto de ciudadano, podemos decir, privilegiado. Esto es así. Ahora, para mí el mayor problema de todo esto está íntimamente relacionado en que este juego de ambivalencias, que son lo que tú dices y lo que yo digo, este es para mí el punto central, no estuvo en condiciones de cristalizar, no estuvo en condiciones de realizar lo que los verdaderos intelectuales que estaban pensando sobre este tema, desde luego Vitoria y desde luego otros, en el fondo pensaban, que era que lo que legitima nuestro dominio sobre América es que tenemos que mantener un dominio provisional sobre América hasta que logremos que efectivamente América sea mayor de edad. Esta era la imitación real de la justificación de las romanitas. Las romanitas decían, no, somos un proceso civilizatorio que como tutores de los menores de edad vamos a tener un gobierno despótico sobre ellos hasta que sean mayores de edad. Esto, cuando llega el momento de la descolonización, no se cumple. Para mí este es el mayor problema del dominio español sobre América. Cuando llega el momento de la independencia de las colonias norteamericanas, se produce una continuidad de la vida histórica, se produce una continuidad de la vida institucional. No se produce una revolución total, se produce solo un desanclaje, pero lo que queda se mantiene en la continuidad de la vida histórica. Cuando esto sucede en los dominios hispánicos, se rompe la conexión con España, pero como diría Medina Echevarría, se produce un trauma de ruptura del propio cuerpo unitario hispánico. Y esto es lo que tenemos que explicar por la debilidad del dominio español sobre América. Y me parece que aquí es donde toda la cuestión del presente, toda la cuestión que estamos hablando de López Obrador y demás, se convierte en importante. De cómo fue el dominio de España sobre América, de tal manera que las guerras de la independencia fueron caóticas, fueron traumáticas, generaron situaciones extraordinariamente dificultosas para las poblaciones y no han generado la estabilidad que era previsto que generaran. Como ya estamos llevando al final de la charla esta que hemos tenido, este debate, ya que has sacado el nombre de López Obrador, rápidamente me gustaría preguntarte a ti, Iván Vélez, porque yo veo que claramente hay en términos, me los está apuntando, que seguro que, bueno, estamos viendo durante el debate, tenéis perspectivas diferentes. Por ejemplo, José Luis habla de una expansión europea, Iván lo centra más en una expansión hispana, o por ejemplo vemos también como José Luis ha utilizado el término de colonia. Seguro que Iván no está nada de acuerdo con este término tampoco, pero sí que es verdad que en algunos matices sí que tenéis puntos en común, ¿no? Que no todo es blanco y negro, eso también es interesante. Pero, por ejemplo, cuando una persona como un presidente o la nueva presidenta de México dice que el rey tiene que pedir perdón por la conquista,
¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, primero centrándolo en Iván? ¿Piensas que debería haber una contestación, quizás en conjunto incluso, de personas que tienen tanta repercusión como vosotros a la hora de tratar estos temas? ¿O quizás estamos muchas veces en conflicto entre nosotros mismos y no somos capaces de dar una respuesta global entre vosotros dos? Por ejemplo, podríamos hacerlo a la nueva presidenta de México instando a pedir perdón al rey. No sé eso cómo lo veis, Iván, si quieres. Bueno, mira, mi respuesta es muy sencilla. Es que tanto Andrés Manuel como su sucesora no han pedido a españolitos de a pie que pidan perdón, se lo han pedido al rey. Empezando por ahí. Entonces yo, como no soy rey de nada, pues yo no me siento interpelado. Eso sí, como español, pues me parece que doy la respuesta y la he puesto un montón de veces y no me duelen prendas en decirla. Le guste o no a Andrés Manuel y a doña Claudia, el México actual no parte y por lo tanto lo que operaría ahí sería una sinécdoque, tomando una parte por el todo, ¿no? O el todo por una parte, si se quiere, depende de la perspectiva que se adopte. El México actual, y un poco volviendo casi, bueno, a lo que ha dicho José Luis, que evidentemente fueron procesos muy turbulentos, que también tengo que decir una cosa, comparar la escala de las 13 colonias con el Imperio Español, bueno, eso quizá explique gran parte de la complejidad que se dio enorme. Por cierto, a ver si alguien me explica el papel que juegan los indígenas en las independencias americanas. Es un sarcasmo, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, el México actual procede de la transformación ajustada al modelo hispánico clásico del mundo virreinal. Que hay unas persistencias folclóricas, étnicas, gastronómicas, estéticas, mejor todavía, quiero decir que no se aniquiló el mundo anterior, pero desde luego no es la restauración del mundo mexica, como la España de 1492, cuando se toma Granada, no es una restauración del reino visigodo de Toledo. Es, como digo, el México actual procede de ahí, guste o no guste, y yo les invitaría, pero porque además es que parece obligado, ¿no? Es una reacción casi pavloviana, que se preocupen más por el vecino del norte, que ese sí que se quedó con todos aquellos localidades y territorios con toponimia perfectamente reconocible. Y eso ocurrió después y de una manera muy diferente. Entonces, España y México han superado sus traumas a nivel político en muchas ocasiones. Hubo un decreto de expulsión de españoles en 1827, se reeditó en el 29, se estableció un tratado de paz en 1836 y yo creo que ya vale de buscar los problemas del México actual en don Hernando Cortés, nacido en Extremadura, así de claro. José Luis, ya también para ir terminando, ¿vas a celebrar el Día de la Hispanidad o no? Cuéntanos. El Día de la Hispanidad tiene unos orígenes como tal que para mí son obviamente problemáticos, ¿no? Yo creo que me interesa más toda la cuestión que ha abordado Iván, ¿no? Desde dos puntos de vista. Yo creo, y imagino que Iván estará de acuerdo en esto, que tenemos que evitar el presentismo. Esto es, tenemos que juzgar el pasado desde categorías que son propias del pasado. Tenemos que juzgar las consecuencias presentes del pasado desde el presente. En este sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer respecto de los 3 siglos del dominio español sobre América es conocer la verdad. Y la ignorancia no le sirve a nadie. Conocer la verdad con las categorías metodológicas adecuadas y generar ciertamente todo un proyecto de conocimiento recíproco, que no está así, y cooperativo, que no se ha hecho, para entender qué España actuaba allí y qué América hizo. Porque los americanos no conocen la España que había aquí y los españoles a duras penas conocemos la América que hicimos allí. Respecto del presente, yo creo, de una manera muy clara, 2 cosas. Primero, que nada que hiciera el poder hispano allá, dejaron de hacerlo las élites criollas que lideraron la independencia. Y que, efectivamente, la causa de los males que tiene América Latina, por supuesto, tiene su origen en estructuras débiles, Iván ha dicho, por ejemplo, el control del territorio,
La debilidad hispana del control del territorio era abismal. California eran misiones de 25 en 25 kilómetros. Eso no era control del territorio. Desde ese punto de vista, creo que las debilidades del presente de la política americana se deben tanto a las debilidades del poder hispano allá como a las debilidades del poder criollo durante 2 siglos. Y que efectivamente deberíamos hacernos responsables, ellos y nosotros, de esas debilidades. Respecto del presente, creo que es un error, creo que Iván lo ha dicho, es un error dirigirse al rey para que pida perdón. Creo que el pueblo español, sus gobiernos legítimos son los que tienen que llevar adelante este tipo de cuestiones, que efectivamente deberían ser la conclusión de un proceso de conocimiento recíproco, de los procesos que nos han llevado a que la situación de América Latina, y por cierto, la historia de España, que no es más brillante, sea la que sea. Creo que desde este punto de vista, el perdón, si tiene algún sentido desde el punto de vista histórico, el perdón debe proceder del conocimiento. Queremos saber por qué tenemos que pedir perdón. No vale pedir perdón en general. Queremos saber por qué. Y esto implica un proceso de conocimiento en el que tiene que implicarse seriamente el Estado español si quiere asumir la continuidad de sus responsabilidades históricas. Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si Iván ahora quieres añadir algo último, pero yo creo que también es interesante muchas veces porque este tipo de debates, yo no sé si se han dado, pero es interesante ver también que hay opiniones, visiones contrapuestas y que estáis abiertos también a dialogarlo, porque muchas veces yo creo también que el obcecarse y el no escuchar al otro quizás también hace que se polarice todo más, y aquí hemos visto visiones diferentes, sobre todo en cuanto a terminología, por lo que hablábamos. Seguro que tú, Iván, hablas de Hispanoamérica, no América Latina, imagino. O sea, yo creo que detrás del concepto hay 1000 matices que luego, a lo mejor de esos 1000, hay 500 en los que estáis de acuerdo. Quiero decir que quizás muchas veces vamos como a la batalla directamente, pero no sé, me parece interesante ver que habéis podido también hablar de reconoceros pues, visiones y todo. Yo creo que eso también es interesante. Así que bueno, si queréis dejar una conclusión, Iván, si me quieres dejar una conclusión y ya terminamos aquí el vídeo. Herederos de aquel mundo, somos producto, yo creo que es una parte formal de la realidad actual, de la cual, insisto, formamos parte, y que creo que no tiene ningún sentido estar lamentándonos por errores pasados, prestando poca atención a los logros y a los vínculos inequívocos que nos unen con muchas naciones y con muchas personas con las cuales podemos hablar en este maravilloso idioma en el que ha transcurrido esta conversación. Así que nada, habrá que celebrarlo cada uno pues según su nivel de entusiasmo. Yo diré que voy a celebrar para alimentar un poco más el debate, que siempre está bien. Podemos utilizar una terminología muy hispana, que es que podemos celebrar el Día de la Raza, el día 12 de octubre. Y el que quiera entender lo que estoy diciendo, lo que he dicho, que estudie un poquito. Fíjate, si entendemos la raza en el sentido en que José de Vasconcelos habló de la raza cósmica, yo casi estaría de acuerdo contigo, Iván. Hombre, es que voy por ahí, José Luis. Es que lo pongo un poco como provocación, porque es que cuando se dice eso piensan que estás refiriéndote a un tipo de color y de nariz y de orejas. No, es raza, es cultura, simplemente es eso, pero bueno. Pero fíjate, Vasconcelos decía que la raza cósmica era la suma del mestizaje español histórico con los mestizajes americanos, ¿no? Era una especie de mestizaje elevado a la segunda potencia. Y realmente su teoría de la raza cósmica era una teoría utópica, ¿no? Ese proceso de mestizaje seguía abierto, y las únicas razas que estaban en condiciones de aceptarlo serían las razas hispánicas, porque constitutivamente eran eso, ¿no? Pero, José Luis, yo en ese Día de la Raza incorporo una raza que excluía Vasconcelos, que son los negros. O sea, hablo en términos raza como cultura, ¿eh? Sí. Lo he dicho, ya digo, como provocación para que haya salivación en algunos de nuestros sí, pero fíjate que tú no
no puedes en modo alguno entender la cultura de América ni la del norte ni la del sur sin la cultura negra, ¿no? Ya, por eso lo digo, que hablo en términos estrictamente culturales. Pues ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Trincheras Ocultas y espero que en un futuro, a lo mejor el próximo 12 de octubre, lo celebremos los tres juntos en la Complutense, quizás, si nos hacen un hueco ahí, José Luis. Bueno, es que ese día la cierran a cal y canto todo. Bueno, pues ha sido un auténtico placer. Un fuerte abrazo a los dos, ¿vale? Que vaya bien todo. Chao, Iván. Chao. José Luis. Bueno, y hasta aquí el debate de hoy. Reiterar las gracias tanto a Iván Vélez como a José Luis Villacañas por haber accedido a hacer este tipo de debate. La verdad que es algo que también hay que agradecer, ¿no? Esa honestidad de querer confrontar argumentos. No piensen que cualquiera está dispuesto a participar en este tipo de debates. El primero de todos fue sobre la Reconquista con Emilio González Ferrín y con Pedro Insúa, otras dos posturas enfrentadas. Aparte del debate especial hoy que hemos hecho, ya que es 12 de octubre, feliz Día de la Hispanidad a todos ustedes. También me gustaría que nos propusieran temas sobre debates que quisieran tener en el canal, pero esto es un espacio de diálogo. Queremos escuchar también alguna que otra parte, aunque no coincidamos, pero también para conocer, ¿no? Quizás nos puedan aportar otra visión que desconocíamos. Por eso, cualquier tema me lo pueden poner ahí abajo y junto a los dos ponentes que piensen que podrían participar en ese debate. Recuerden, dos posiciones un poco diferentes para no traer siempre lo mismo. Y ya para acabar, no me gustaría terminar este vídeo, este especial, sin dar las gracias a los suscriptores de pago de Trincheras Ocultas. Sobre todo voy a mencionar a los suscriptores, por ejemplo, de Patreon, gracias a Juan Ramón MF. También dar las gracias a la suscriptora también de pago en YouTube, África del Valle, que se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias. Y también a todos aquellos que habéis dejado el super thanks, que se dice por aquí en YouTube, un super gracias, con alguna aportación también para ayudar a Trincheras Ocultas. Todos estos han sido Jonathan Pineda, 19 Piolín 82, que siempre comenta en el canal, Arturo María Ibáñez y Antonio Martínez. Muchísimas gracias a los cuatro, estoy seguro que me he dejado alguno, pero simplemente decirles que este vídeo también va dedicado a ustedes por ese apoyo que me han dejado en el canal. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos a ver en un próximo vídeo. Y lo vuelvo a decir, hoy es 12 de octubre, feliz Día de la Hispanidad a todos los hispanos del mundo.